Buenos días, mi nombre es Laura Gabriela Cano Jauregui, estudiante de Medicina Veterinaria. A continuación, hablaré acerca de los microorganismos ruminales. El estómago de los rumiantes está compuesto por 4 cámaras, de las cuales 3 de ellas son denominados preestómagos: el retículo, el rumen y el omaso. El ahomaso equivale al estómago de los monogástricos y por eso también es llamado estómago verdadero. El rumen consiste en un ecosistema complejo, donde los nutrientes o sustratos ingeridos como carbohidratos, proteínas y lípidos son digeridos por los microorganismos en el proceso de la fermentación. Por lo tanto, el rumen se considera la cuba de la fermentación. Tiene un pH que se acerca a lo neutral y una temperatura que va desde los 39 grados centígrados hasta los 39,5, aunque puede aumentar hasta los 41 grados centígrados inmediatamente después de comer, ya que la fermentación produce calor. El rumen proporciona un ambiente anaerobio que es indispensable para los microorganismos, y esta digestión es llamada aloenzimática, ya que las enzimas son producidas por los microorganismos y no propiamente por el animal. Esta relación simbiótica le permite a los rumiantes digerir dietas ricas en fibra y bajas en proteínas. Los rumiantes tienen la capacidad de convertir materiales fibrosos en productos como carne y leche, que son útiles para los humanos. Este proceso permite a los rumiantes obtener eficientemente la energía contenida en los forrajes y les permite usar la celulosa como fuente de energía sin requerir fuentes externas. Los alimentos se componen de agua y de materia seca. La materia seca se compone de materia orgánica, que es aquella que nos brinda energía, y de minerales o materia inorgánica, que es aquella que no brinda energía. La materia inorgánica contiene proteínas, carbohidratos, lípidos y otros compuestos secundarios. Recién el alimento entra al sistema digestivo, en un principio no está listo para ser utilizado por el animal, ya que ingresa en forma de macromoléculas que se deben degradar a compuestos más simples para que puedan ser posteriormente absorbidos. En los rumiantes, el alimento sufre una transformación adicional en el retículo rumen por acción de la rumia y los microorganismos presentes. Cuando la capacidad del retículo rumen está copada, comienza la rumia, y es importante porque cuando se vuelve el alimento se mezcla con agua y saliva, y sobre todo este contenido actúan los microorganismos y los procesos que transforman el alimento. Como resultado de la fermentación, se produce la proteína microbiana y otros productos finales que en últimas van a alimentar al rumiante. La mayoría de estos productos se absorben directamente de la sangre a través de la pared del rumen, y lo que no se absorbe pasa al ahomaso y al omaso, y luego forma parte de las heces en el intestino grueso, junto a residuos alimenticios y gases. El gas se elimina por eructación. Es de importancia señalar que los procesos digestivos de la fermentación no ocurren desde las primeras etapas de vida, porque no se considera rumiante mientras sea lactante, y mientras esta transición sucede, la leche pasa directamente desde el esófago hasta el ahomaso mediante la gotera esofágica. Los rumiantes presentan una comunidad microbiana muy diversa, que se encarga de fermentar el alimento y producir ácidos grasos volátiles, que son rápidamente absorbidos a través del epitelio, sirviendo como fuente de energía para el animal hospedero. Otro proceso fermentativo se da por la producción del dióxido de carbono e iones de hidrógeno, que no se utilizan por el rumiante pero sirven como sustrato para una comunidad de microorganismos. La mayoría de los microorganismos encontrados son anaerobios estrictos y algunos facultativos, y se dividen en tres según su ubicación. Los que están adheridos a la pared hidrolizan la urea y consumen el poco oxígeno que puede entrar. Las bacterias asociadas a partículas atacan sustratos no solubles, que son hidrófobos, y los que flotan en el líquido ruminal atacan sustratos solubles, hidrófilos. Las bacterias se clasifican generalmente según el sustrato que utilizan o según los productos finales de la fermentación que realizan. Existen bacterias celulolíticas, que son las que tienen la capacidad de degradar celulosa, y debido a que la celulosa es un componente principal de la pared celular, juegan un papel muy importante en la alimentación animal. Las bacterias hemicelulolíticas degradan la hemicelulosa y difieren de la celulosa, pero también es un importante constituyente de las plantas. Los organismos que hidrolizan la celulosa también pueden utilizar hemicelulosa. Sin embargo, algunas especies
hemicelulolíticas no pueden degradar la celulosa. Las bacterias aminolíticas son las que predominan en dietas con alto contenido de almidón, metabolizan el ácido láctico y controlan su acumulación, lo que ayudan a mantener el pH en el rango adecuado. Las bacterias pectinolíticas son importantes porque la pectina representa del 10 al 20% de los carbohidratos totales en los forrajes y la pectina se fermenta por ayuda de las bacterias y protozoos. Estas bacterias producen y liberan enzimas pectinolíticas en el ambiente ruminal. Las bacterias que utilizan los ácidos intermedios son aquellos que realizan la fermentación secundaria de los productos finales de otras bacterias, como lactato, succinato y metionato. Las bacterias proteolíticas son aquellas que poseen proteinasas y exopeptidasas para la degradación de oligopéptidos a aminoácidos o a péptidos más. Las bacterias productoras de amoníaco son las que obtienen mediante desaminación de aminoácidos, y el amoníaco se puede obtener también de la hidrólisis de la urea y en este proceso actuarían como bacterias ureolíticas. Las bacterias lipolíticas son aquellas que hidrolizan triglicéridos y fosfolípidos principalmente, dando glicerina y ácidos grasos. Las bacterias productoras de metano o arqueas ruminales son la principal fuente de gases de efecto invernadero, como el metano. Y por último estarían las bacterias que utilizan azúcares. Protozoos ruminales. Los protozoos constituyen aproximadamente de un 40 a un 80% de la biomasa. De los más importantes que deben ser mencionados son los protozoos celulolíticos, ya que representan este género aproximadamente el 90% de los protozoos presentes en el rumen. Estos protozoos están involucrados en la hidrólisis y la fermentación de la celulosa, y además tienen afín con la actividad aminolítica debido a su capacidad de producir enzimas aminolíticas. Los protozoos proteolíticos son aquellos que degradan proteínas solubles, principalmente por la ayuda de las bacterias, y la actividad proteolítica de las bacterias ruminales es 6 veces mayor que la de los protozoos. Los hongos ruminales representan aproximadamente el 8% de la biomasa del ecosistema ruminal. Tienen un papel importante en la digestión de alimentos, y las poblaciones de hongos ruminales se ven favorecidas por el consumo de forraje fibroso, que está principalmente lignificado. Por lo tanto, los hongos ruminales son particularmente importantes cuando el rumiante consume muchos sustratos lignificados. Los hongos celulolíticos pueden producir enzimas que hidrolicen la celulosa y los silanos. La actividad fúngica ayuda a la digestión ruminal de la pared celular de la planta. La producción de zoosporas por quimiotaxis permite la rápida adhesión a las partículas. Luego, las zonas de fractura de los hongos de los tejidos lignificados por acción mecánica y los tejidos vegetales no lignificados se degradan rápidamente por la acción de los hongos celulolíticos. Para que la fermentación bacteriana se dé de la manera correcta, es necesario que los parámetros se mantengan dentro de los rangos normales. Entonces, se debe tener en cuenta que el ecosistema sea abierto y continuo para que se permita una entrada continua de sustratos y salida de desechos, que se tenga un aporte constante de sustratos para que se tengan nutrientes de su sustento, un tiempo adecuado de retención para que el proceso se realice bien, un medio acuoso que ayude a la reproducción de estos microorganismos, anaerobiosis, porque en presencia de oxígeno obtendríamos otros productos. Osmolaridad, la normal está entre 260 y 340. El pH, que debe estar en 7, debe ser neutro. Y la temperatura, que debe estar máximo 1 o 2 grados por encima de lo normal. Carbohidratos. Se clasifican en 3. De contenido celular, como las azúcares solubles y pectinas, que son de fácil digestión y una estructura muy simple. De almacenamiento o de reserva, como el almidón, que es también de fácil digestión, y estructurales como la celulosa y hemicelulosa, que son de difícil digestión. Los rumiantes tienen la capacidad de digerir celulosa y hemicelulosa debido
a que hay una diferencia entre los carbohidratos estructurales y de almacenamiento entre las moléculas de la glucosa. Esta es una particularidad de los rumiantes. El objetivo de estos microorganismos es degradar la celulosa hasta glucosa, ya que es un nutriente fundamental para que luego este nutriente se utilice en el organismo. Luego de degradarse a glucosa pasa a ser un ácido graso volátil que, como mencionamos anteriormente, es un producto final utilizado para la obtención de energía. Como dijimos, la fermentación microbiana nos da lugar a la aparición de ácidos grasos volátiles y hay tres que se producen en cantidades que no son completamente utilizados por el metabolismo del microorganismo y por tanto quedan disponibles para el rumiante. Este sería el ácido acético, el ácido propiónico y el ácido butírico. Todos los carbohidratos son fermentados hasta glucosa y toda glucosa pasa a piruvato. Los ácidos grasos volátiles son de importante energía para el rumiante y son desechos del metabolismo anaeróbico de los microorganismos. De la misma manera, el dióxido de carbono es un producto final. Si se acumulan los ácidos grasos volátiles, disminuye el pH del rumen y cumple el mismo rol de la glucosa en animales monogástricos. La formación de gas en el rumen está compuesta principalmente por dióxido de carbono y metano. Este gas debe ser eructado para que no se provoquen problemas respiratorios como meteorismo, muerte por asfixia y pues la presión que comprime los pulmones. La formación del gas está relacionada con la anaerobiosis del rumen. Entonces, en los procesos metabólicos participan las enzimas que catalizan reacciones ayudadas por NAD y FAT, que reducen captando hidrogeniones resultantes. Estos deben ser limitados, deben ser reciclados porque están limitados y cuando hay oxígeno los cofactores se oxidan por citromooxidasa con producción adicional de ATP, pero como en el rumen no hay oxígeno o la cantidad es muy poca, se necesita otro mecanismo para oxidar. Entonces, para este caso se utilizaría la formación de agua a partir de hidrogeniones y oxígeno. Si bien el oxígeno pues no abunda en el rumen, cuando se produce propionato, por la vía oxaloacetato se libera oxígeno molecular y se utiliza para formar el agua. Esto implica que se produce menos metano, pero entonces se tiene que producir más propionato ya que los hidrogeniones deben ser captados para regenerar los cofactores. El ácido graso volátil, que se produce en mayor cantidad, es el acetato. La celulosa y la hemicelulosa son los principales carbohidratos de los forrajes y su presencia en el rumen pues induce al crecimiento de unas bacterias específicas que serían las celulolíticas, hemicelulolíticas y metanogénicas. Entonces es decir que cada tipo de ácido graso volátil depende del microorganismo presente y el microorganismo presente depende del pH que presenta el rumen. El pH ruminal debe variar entre 5,8 y 7 y surge de la propia fermentación, ya que la base del pH se forma del balance de las cantidades de ácidos y bases producidas. No se deben exceder los límites fisiológicos. Y respecto al pH, existen algunos mecanismos fisiológicos que ayudan a mantener ese pH y a complementarlo. Entonces esto sería la saliva, la rumia, porque aumenta la producción de saliva y asimismo la llegada de tapones, la absorción de los ácidos grasos volátiles por las paredes del rumen, ya que se elimina el ácido del medio ruminal y se acompaña por la secreción de bicarbonato al rumen, es decir, que elimina ácidos y agrega bases. Eructación y por último hay que tener en cuenta la flora ruminal. Entonces, la absorción de los ácidos grasos volátiles se da un 95% en las paredes del retículo y del rumen y solo el 5% es absorbido por el intestino delgado. Para pasar al epitelio ruminal deben estar en una forma no ionizada. Y el hidrógeno necesario para que ocurra este proceso proviene de la disociación de un ácido carbónico y lo que queda es una molécula de carbono que va al rumen, como mencionamos antes, como tampón. Entonces, la biotecnología ha utilizado una manipulación de la fermentación ruminal para modificar y promover o disminuir ciertos procesos para llegar a una mayor eficiencia en la productividad animal. Esta manipulación se puede dar por cambios de la dieta que puede mejorar el perfil, por la transformación de alimentos antes del consumo, que involucra tanto los tratamientos físicos como los químicos,
También se puede dar manejo a los microorganismos ruminales, también se pueden incluir probióticos, antibióticos, para que mejoren este proceso, o por el uso de sustancias con actividad ruminal para la mejora, en los que podemos incluir suplementos nitrogenados, ionófores, sebo, entre otros. Las proteínas. Las bacterias del rumen son capaces de sintetizar proteínas de alto valor biológico a partir de la proteína de baja calidad que ingresa mediante el alimento. Esta es una ventaja con respecto a otras especies que tienen los rumiantes porque aprovechan los nutrientes. Hay algunos animales como el conejo que tienen una estrategia para que estos nutrientes no se pierdan. La fuente de nitrógeno que emplean los microorganismos para la síntesis de proteína viene de la proteína ingerida y además del nitrógeno no proteico, así como el nitrógeno que se recicla del rumen. La urea que ingresa al rumen se transforma en amoníaco por las bacterias y se puede utilizar para la síntesis de aminoácidos. En condiciones normales siempre existe un escape de amoníaco desde el rumen hacia la sangre, entonces el amoníaco llega por la vena porta del hígado y como es tóxico se transforma en urea. La urea pasa la circulación por la vena hepática hacia múltiples destinos. Puede ir a las paredes del rumen y ser aprovechado como nitrógeno proteico o por las glándulas salivales que constituye entonces al reciclaje del nitrógeno y por eso es llamado ciclo de la urea, que hace que el rumiante tenga un metabolismo proteico eficiente aun cuando los alimentos no tengan una buena fuente de proteína. Y el nitrógeno reciclado solo resulta útil para los rumiantes. Lípidos. La grasa en la dieta aparece de muchas formas y suele ser importante para la utilización y por el impacto que le puede dar a otros componentes. Se pueden clasificar por la longitud de la cadena de los carbonos, entre 1 y 30, y los ácidos grasos volátiles son los que tienen de 1 a 6 carbonos. Otra forma de clasificarlos puede ser de acuerdo a su grado de hidrogenación, saturados, monoinsaturados o poliinsaturados. La insaturación se representa en los dobles enlaces presentes en los carbonos, que pueden ser cis o trans. En los lípidos vegetales prevalece el cis. La mayoría de los lípidos que aparecen en los forrajes son componentes de la membrana celular. Entonces, estos lípidos pueden ser saturados como el ácido pálmico y el ácido esteárico, o los insaturados que son esenciales como el ácido palmitoleico, el oleico o el linoleico. Conocer el uso de los lípidos en la dieta es muy importante porque los excesos de lípidos, a más de un 8%, pueden tener un efecto negativo en la producción de leche y en el porcentaje de grasa de la misma, ya que los ácidos grasos libres pueden unirse a partículas y evitan la fermentación, especialmente de carbohidratos fibrosos, que son los precursores de la grasa en la leche. En el rumen, los microorganismos modifican muy rápido los lípidos de la dieta y producen hidrólisis de los triglicéridos procedentes del glicerol y de los ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden ser utilizados por las propias bacterias del rumen para formar fosfolípidos, necesarios, como mencioné anteriormente, para construir las membranas celulares. No todas las bacterias son capaces de realizar lipólisis y los protozoos pueden no presentar una actividad lipolítica. Las grasas corporales de los rumiantes son muy saturadas a pesar de la importante presencia de las grasas insaturadas en los vegetales. De esto se desprende que la modificación de las grasas sea muy importante. Esto ocurre en el rumen a través de la biohidrogenación y los microorganismos son responsables de este fenómeno. Este proceso pues, es el resultado de adición de hidrogeniones a los ácidos grasos con dobles enlaces. Para los microorganismos es otra forma de eliminar los hidrogeniones que surgen del metabolismo, o sea, por decirlo así, reciclan los cofactores. Para modificar los ácidos grasos de la dieta, los microorganismos sintetizan una gran variedad de los ácidos grasos y los microorganismos del rumen modifican también la longitud de la cadena de estos ácidos por la alfa-oxidación y la beta-oxidación. El agregado de grasa a la dieta, especialmente aceites, inhibe la síntesis de ácidos grasos por microorganismos. Para resumir, entonces diríamos que la mayoría de los productos finales de la degradación de lípidos
se absorben propiamente por la pared ruminal. Otros ácidos grasos que se absorben se utilizan para las bacterias para formar los fosfolípidos de la membrana. Y los que no son degradados a compuestos que puedan ser absorbidos son en su mayoría ácidos grasos saturados, principalmente pálmico y estárico. El resto de los lípidos que salen del rumen lo hacen formando parte de las paredes celulares de los microorganismos como fosfolípidos microbianos. Estos lípidos son digeridos y absorbidos más tarde en el intestino. Vitaminas. Los rumiantes tienen la capacidad de sintetizar en el rumen vitaminas del grupo B y también vitamina del grupo K. Entonces, como explicamos anteriormente, este grupo de vitaminas se sintetiza por las bacterias que habitan en el aparato digestivo de los rumiantes, entonces no es necesario hacer un aporte de estas vitaminas por la dieta y pues los rumiantes no representan síntomas de exceso por un déficit de ingestión en este grupo de vitaminas. La vitamina K es muy importante porque es fundamental en los procesos de coagulación de la sangre y esta sí tiene síntomas de deficiencia y exceso. Y fuentes de vitamina. Se encuentra en henos, plantas verdes y también, como mencionamos anteriormente, puede ser producida por los microorganismos del aparato digestivo.